Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Causas del mal aliento. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de las causas del mal aliento. Le llaman halitosis. Halitosis quiere decir olor bucal, olor que sale de la boca, que es desagradable. Voy un momentito a la pizarra para oírlo. Se estima que mínimamente el 25% de la población, de toda la población del planeta, padece de halitosis. O sea, que tiene por lo menos una de cada 4 personas padece de halitosis. ¿Qué quiere decir? Mal aliento bucal. Eso es lo que es la halitosis. Ahora, cuando miramos bien el cuerpo y lo entendemos, podemos ver qué puede causar la halitosis o el mal aliento bucal, ¿no? Hay varias razones. La más principal de todas es mala higiene bucal. Tiene que ver con el tema de que cuando uno come, algunas partículas de comida quedan entre medio de los dientes pilladas. Cuando quedan pilladas y cuando uno duerme, que la boca está sin movimiento y con poca saliva, esas bacterias como tal, pues producen fermentación. Cuando producen fermentación, producen ciertos gases que dan mal olor. El olor, igual que el olor del sudor, el olor dentro de la boca, tiene mucho que ver con actividad de las bacterias. Por eso es tan importante cepillarse los dientes antes de dormir, por la mañana también, varias veces durante el día sería también recomendable, y que las personas utilicen soluciones para eso, pues que se use el hilo dental. El hilo dental es una buena solución, que uno lo use regularmente porque desaloja esas partículas, ¿no? Lo otro que se pueden utilizar es, por ejemplo, en mi caso, yo uso el hidrógeno, el peróxido de hidrógeno, ¿no? Peróxido de hidrógeno. Le llaman agua oxigenada, ¿no? Así que me hago un enjuague con eso, ¿no? Hay otros enjuagadores bucales que ayudan, pero eso es temporero. Ahora, principalmente el cepillar los dientes muy bien, varias veces al día, pues ayuda a que se evite. Ahora, quiero decirle también hay una causa, hay personas que tienen halitosis simple y sencillamente porque su dieta es incorrecta. La dieta a 3x1, por ejemplo, es una dieta que reduce, la dieta 3x1 reduce lo que llamamos alimentos tipo E. Los alimentos tipo E son los que producen mucha glucosa, mucha azúcar en la sangre. Cuando usted empieza a hacer esta dieta, usted va a ver que si tiene halitosis, se le empieza a reducir, porque las bacterias, todas las bacterias del cuerpo necesitan glucosa. Cuando el cuerpo está muy lleno de glucosa, muy lleno de azúcar en la sangre, las bacterias tienen donde comer. Así que mientras más una persona hace algo como la dieta 3x1, más adelgaza, más controla su diabetes, pero también menos olores va a tener, porque va a tener menos del combustible de la bacteria, que es la glucosa, ¿no? Ahora, quiero también decirle que a veces usted empieza a hacer la dieta correcta, que es la dieta 3x1, y entonces que le empieza la halitosis. Fíjense, si usted empieza a hacer la dieta 3x1 porque quiere adelgazar, vamos a decir, por ejemplo, que usted tiene sobrepeso y empieza a hacer la dieta 3x1, pues puede que durante el proceso de adelgazar a usted le dé halitosis. Y usted dice, ay, por favor, pero me puse a adelgazar con la dieta 3x1 y ahora que huele mal. Le explico qué es eso. Cuando una persona tiene el cuerpo con mucho sobrepeso es porque ha tenido demasiada glucosa. Es imposible engordar si no hay exceso de glucosa. Imposible. O sea, hay 2 componentes para la obesidad: glucosa más insulina. Cuando hay mucha glucosa, que es el azúcar de la sangre sube, automáticamente el páncreas que está aquí va a producir insulina y eso es lo que crea la grasa. Ahora, si usted se pone a adelgazar con la dieta 3x1, puede que momentáneamente le dé halitosis, que sienta ese mal olor. Eso viene por lo siguiente, es una razón completamente distinta. Cuando una persona tiene el cuerpo bien lleno de glucosa, eso obliga al hongo cándida. Es un hongo que se llama Candida albicans. Candida albicans es un hongo que todos lo tenemos, pero es el hongo
de los 500 y pico de hongos distintos que hay en el cuerpo, este es como el más agresivo y el que más se beneficia de que usted coma pan, harina, arroz, papa dulce. Así que cuando usted empieza a comer demasiado de estos alimentos, pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulce, chocolates, leche, todo ese tipo de alimentos es alto en carbohidratos refinados. Eso va a subir la glucosa y cuando sube la glucosa va a crear mucho hongo cándida. ¿Qué pasa? Cuando usted empieza a hacer la dieta 3x1, usted reduce la glucosa. Al reducir la glucosa, el hongo no tiene nada que comer porque usted le quitó su comida principal. Y eso hace que el hongo se empieza a podrir dentro del cuerpo. Cuando el hongo se empieza a podrir, la persona, el sudor va a tener mal olor, la orina va a tener mal olor, la excreta va a tener mal olor y también la boca va a tener mal olor. ¿Por qué? Porque se están pudriendo los hongos que estaban dentro del cuerpo. El hongo es como un parásito, es parecido a una planta, pero cuando eso se pudre, como todo lo que se pudre, que es orgánico, pues tiene mal olor. Así que estas son las razones. O tiene que ver con la limpieza bucal, con las cosas que se hacen para que no hayan bacterias ahí, o con la dieta. Y si usted empezó a hacer la dieta 3x1 y le empezó a halitosis, sepa que es temporero. Es solamente porque su cuerpo se está limpiando de hongos. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.